Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Seguimos con el curso 25-26 para alcanzar el examen de PAU 2026 en el que estamos inmersos vosotros por un lado y yo por otro para ayudaros para lograr sacar la mejor nota en química en el próximo examen del próximo año, y para ello solo tenemos que por vuestra parte estudiar y cumplir con toda vuestra responsabilidad, y por la mía simplemente, que no es tan simplemente, es ayudaros a aprobar, ayudaros a que creéis un método de estudio lo suficientemente sólido para que lo que aprendáis no lo olvidéis y que os sirva como estructura para poder resolver cuestiones y ejercicios, digamos, un poco más exigentes. Y por todo ello seguimos con el temario de química de segundo de bachiller del curso 25-26. Me quiero expresar en este vídeo el tema de la termoquímica y la termodinámica. Es este tema tan interesante y tan importante, pero que con las distintas variaciones que han habido en, digamos, lo que nos pueden preguntar en el examen, este año, por lo que yo he podido obtener de información verídica y real, es que en el tema de termoquímica, que hubo hace unos años un lapsus de que dejó de pertenecer al temario para el examen de BAU o de PAU en este caso, volvió el año pasado, hace un par de años, y ahora vuelve a retomar el tema de la termoquímica, pero solo el tema de la termoquímica y no el tema de la termodinámica, que lo que hace es ocuparse de las leyes que rigen la transferencia y transformación de la energía en sistemas macroscópicos, la termodinámica, y lo que nos tenemos que centrar es en el tema de la termoquímica, que es el estudio de los cambios de energía, principalmente el calor, que acompañan a las reacciones químicas y a los cambios de estado. He querido hacer esta pequeña observación para que nos hagamos un, digamos, cuadre mental de lo que es la termoquímica, que especifica, hablando de energía y variaciones, pero solo en el tema de calor, y la termodinámica, que estudia las leyes de transferencia y transformación de la energía, pero en sistemas macroscópicos. Dicho esto, hoy vamos a realizar un ejercicio básico de termoquímica en el que vamos a aplicar la fórmula más importante para poder calcular entalpías de reacción con los datos que nos den de entalpías estándares de formación, y con esta formulita tan sencillita realizaremos el cálculo que nos piden. El ejercicio dice: bajo ciertas condiciones el cloruro amónico, NH4Cl, sólido, se disocia en amoníaco y en ácido clorhídrico. Esta es la reacción, que creo que está ajustada, no lo he visto, 3 y 1, 4, sí, está ajustada. Bien, y nos pregunta la variación de entalpía de esta reacción, indicando si absorbe o cede calor, indicando si es exotérmica o endotérmica. Y aprovecho antes de empezar el tema para expresaros el tema del convenio de signos, en este caso de la entalpía, aunque es muy parecido después si estudiáramos termodinámica en cuanto a tema de calor o de trabajo, porque todos se relacionan un poquito en esta regla, un poquito mnemotécnica, pero esta que yo la aprendí así y quiero que la aprendáis vosotros también. ¿Cuál es el signo de la entalpía, que es la reacción de calor que se produce en una reacción absorbiendo o cediendo? Vamos a ver, la regla mnemotécnica yo la explico del siguiente modo. La reacción es un ente que es eminentemente egoísta. Por lo tanto, si esa persona, la reacción, es egoísta y nos asimilamos a la vida, que efectivamente también existen estas personas, imaginémonos la reacción con ese carisma de egoísmo. Si la reacción cede calor, para un egoísta ceder o dar es malo. Por lo tanto, si es malo, el signo será negativo, menos, porque es malo. Mientras que si la reacción egoísta absorbe calor y le dan,
entonces es bueno. Por lo tanto, el signo lógico será positivo. ¿De acuerdo? No olvidéis esta regla y iremos aplicándola en los momentos que se nos... La formulita en cuestión es la siguiente. Para calcular la entalpía, la variación de entalpía, porque la entalpía es una función de estado que lo que hace es depender del estado final y del estado inicial. Por lo tanto, lo que nosotros calculamos en esta formulita y en los métodos normales es la variación de la entalpía de una reacción. La entalpía de esta reacción, es igual al sumatorio de las entalpías de los productos menos el sumatorio de la entalpía de los reactivos. Las entalpías de formación de los productos y de los reactivos nos las dan. Es un dato que nos tienen que dar para poder aplicar la formulita, así de obvio. Por lo tanto, con esta formulita, pues nos centramos y decimos, esto es la entalpía, no es el sumatorio de nada. Esto es la entalpía. La formulita bien puesta es así. La entalpía de la reacción es el sumatorio de los productos menos el sumatorio de los reactivos. Luego tenemos, de reacción tenemos entalpía del HCl más entalpía del NH4Cl menos entalpía, aquí es del HCl y del NH3. Y esta entalpía del NH4Cl, que es el reactivo. ¿Lo veis? Los productos y el reactivo. La formulita es muy sencilla y hay que acordarse simplemente que son estos menos estos. Bueno, pues ahora sustituyamos. Y tenemos que la entalpía de reacción de esta es, vamos a ver, este es la entalpía de formación del clorhídrico, que es menos 92,3, todo en kilojulios mol, más la entalpía del amoníaco, que es menos 46,3, menos la entalpía del cloruro amónico, que es menos 315,4. Bien, y haciendo esta operación, ojo con los signos, más por menos por menos más, nos da que la entalpía de esta reacción es más 176,8 kilojulios. Bien, así de fácil, O sea, no hay que hacer más. Acordaros de esta fórmula, que es la que nos tiene que llevar a buen puerto, y sustituyamos con los datos que nos dan. Una vez realizados los cálculos, si no nos equivocamos, resulta que aquí hay un más. Luego, si hay un más, ¿qué he dicho en el convenio de signos? Es bueno, es que me tienen que dar, o sea, que tengo que absorber calor. Por lo tanto, esta reacción es una reacción endotérmica que absorbe calor. El apartado B dice: ¿qué cantidad de energía en forma de calor absorberá o cederá la descomposición de 87 gramos de cloruro amónico al 79% de pureza? Al borrar la pizarra he borrado también la entalpía de esta reacción, que es el apartado A, que valía más 176,8 kilojulios. En este caso podemos poner mol mirando la referencia. Esa era la entalpía que hemos calculado en el apartado A. Y ahora nos dice que qué cantidad de energía en forma de calor absorberá o cederá la descomposición de 87 gramos de cloruro amónico del 79% de pureza. Pues es tan fácil como hacer estos factores de conversión, empezando por el dato determinado que tenemos, que son 87 gramos. 87 gramos de cloruro amónico
lo primero que tenemos que hallar, como siempre, si nos dan una pureza, es vayamos a lo puro, porque es lo que va a participar en la reacción, lo impuro no. Por lo tanto, lo primero, vayamos a la reacción, que tenemos 100 gramos del impuro de NH4Cl impuro, con los 79 gramos del puro. Hasta ahí tenemos los gramos de cloruro amónico puro que tenemos en estos 87 gramos. Ahora lo tenemos que pasar a moles, como siempre, los gramos a moles, porque los moles es el lenguaje de la química y de la reacción. El peso molecular es 53,5 del cloruro amónico. Luego tenemos que 53,5 gramos de NH4Cl es un mol. Y hasta aquí tenemos los moles que tenemos en 87 gramos impuros, que aquí hemos obtenido los gramos puros, y ahí los moles, ¿no? Bien, y ahora, estos moles que tenemos aquí es los que tenemos que relacionar con la reacción, porque la reacción nos dice que para descomponer, y este es el lenguaje de la reacción, para descomponer un mol de cloruro amónico se necesitan 176,8 kilojulios para descomponer un mol. Nosotros ahora lo que tenemos son todos estos moles. Luego, ¿dónde tenemos que ir? Pues que un mol, para descomponer un mol de cloruro amónico necesitamos más 176,8 kilojulios. Luego, el seguimiento, la pureza, transformar en moles y relacionar los moles que tenemos con el factor de conversión, de que esta energía es la necesaria para descomponer un mol de cloruro amónico. Y este dato da 227,13 kilojulios. Este es la energía, en este caso, ¿cómo? Porque lo vuelvo a preguntar, ¿absorberá o cederá? Pues lógicamente, si es positiva, porque viene de este positivo, absorberá. Por lo tanto, igual que ha pasado antes, porque si esta era endotérmica, pues esta tiene que ser endotérmica también, porque es la misma reacción, lo que pasa que aquí con unos datos ya concretos de una reacción específica. Por lo tanto, esta es el calor que absorberá en el momento en que se descompongan 87 gramos de cloruro amónico del 79% de pureza. El apartado C dice, si esta reacción se lleva a cabo a 1000 kelvins de temperatura, en un horno eléctrico, por supuesto, de 25 litros de volumen, ¿cuál será la presión en su interior al final de la reacción? Al final de la reacción tenemos dos gases, el clorhídrico como gas y el amoníaco como gas. ¿La presión cuál será? Que un gas, cuando se encuentra en un recipiente, lógicamente cerrado, porque si no el gas se escapa, lo que actúa es como si estuviera solo. Por lo tanto, esto quiere decir que los moles de amoníaco actúan como si estuvieran solos y lógicamente hacen una presión sobre el recipiente. Y el clorhídrico, 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál será la presión total? Pues la suma de este más la suma de este. O dicho de otro modo, si aquí hay un mol y aquí hay un mol, pues tendremos dos moles que estarán haciendo presión sobre el recipiente, en este caso, que es el reactor total. Por lo tanto, lo primero, vamos a ver los moles que tendremos nosotros, porque esto se refiere al apartado B, que son 87 gramos de NH4Cl. Vale, pues bien, como antes, repito, como son del 79% de pureza, estos son gramos puros y esto impuros. Bien, ya tenemos los gramos. Ahora pasemos a los moles igual que antes. 53,5 gramos de NH4Cl, un mol.
Y de aquí obtenemos los moles que tenemos en nuestro experimento de 87 gramos de cloruro amónico. Vamos a ver, en química, para disfrutar y hacer bien los problemas, una de las premisas más importantes para ello es que nosotros entendamos el problema de manera que podamos meternos dentro de él. La química es siempre un tema experimental, el laboratorio y la química son inherentes. Nosotros, si mentalmente podemos meternos dentro del problema de lo que está pasando, pues lógicamente podemos entender mejor a la hora de interpretar. Por lo tanto, esto es un reactor en donde se mete este reactivo y se descompone en unas condiciones determinadas en dos productos que son dos gases, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí en este caso era sólido, no olvidemos del tema, que el cloruro amónico inicial era sólido. Exactamente, bien. Bueno, pues dicho esto, hasta aquí tenemos como antes los moles que tenemos de aquí. Pero ahora, aquí tenemos estos moles de cloruro amónico. Pero estos moles de cloruro amónico en la reacción nos dicen que un mol de cloruro amónico da 2 moles de gases, ¿eh? Podríamos hacerlo, pero sería un poco absurdo, el hacerlo por separado, hacer primero la relación del cloruro amónico con el amoníaco y el cloruro amónico con el clorhídrico y sumarlo. Pero en este caso seamos un poco paradigmáticos en el sentido de ir por un atajo práctico. Quiero decir que aquí un mol, la reacción nos dice que un mol de NH4Cl da 2 moles de gases. ¿Lo veis? Luego, con esta reacción determinada y con estos moles que nosotros tenemos aquí, resulta que este resultado nos da que nosotros tenemos 2,57 moles de gases con estos 87 gramos de cloruro amónico. La pureza, los moles, y relacionamos el cloruro amónico con lo que ocurre. Y lo que ocurre es que un mol de cloruro amónico da 2 moles de gases, que es a lo que vamos. Y con estos factores de conversión, nuestro dato nos dice que tenemos 2,57 moles de gases. Bueno, pues una vez que tenemos los moles, pues simplemente vamos a nuestra formulita de los gases ideales, que es lo que nos pide, es la presión, no lo olvides, aquí está, y tendríamos aquí que la presión será igual a nRT partido V, de donde vale 2,57 moles, que es lo que tenemos, por 0,082 por 1000 partido 25. Y este dato vale 8,47 atmósferas. Esa es la presión total en el recipiente cuando nosotros metemos 87 gramos de cloruro amónico del 79% de pureza en esta reacción en la que sabemos los datos y en el que sabemos realmente las entalpías que se producen y qué característica de absorción o de cesión de endotérmica o exotérmica. Luego, de esta manera, hallaríamos la presión que existe en el final del reactor con estos condicionamientos. En este tema de aquí, en este punto C, no hemos utilizado para nada entalpía, no hemos hablado de termoquímica, es simplemente más que nada un apartado estequiométrico que suelen hacerlo, lo hacían en la BAU y lo hacen también en la PAU, para que apliquemos estos aspectos estequiométricos. Bien, pues dicho esto, hemos realizado este ejercicio de termoquímica que nos han vuelto a renovar porque nos las pueden poner en el examen de PAU de 2026. Por lo tanto, con estos conceptos básicos, para que podamos enlazar y poder escalar para hacer ejercicios más difíciles, simplemente en la termoquímica de este año, con los datos que yo tengo, tenemos problemas de este tipo y problemas de la ley de Hess, que haremos otro vídeo para recordar y explicar la ley de Hess para poder hacer frente a lo que nos pregunten. Por lo tanto, hasta aquí este nuevo vídeo. Si ha sido de vuestro agrado, darme me gusta para seguir animándome y sobre todo suscribiros para hacer crecer esa familia, que estoy encantado de participar en ella. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.